las distintas religiones, así como también muchas de las culturas que abrazan esas religiones, se han hecho una imagen distorsionada de Dios. Han presentado una imagen muy divorciada de lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña acerca de Dios. Y dentro de esas culturas y esas religiones, o muchas de ellas, Dios es visto como una especie de padre o abuelo consentidor que pasa por alto a las iniquidades de sus criaturas, que pasa por alto el pecado de sus criaturas, un Dios que es indiferente a la actitud, un Dios que es indiferente a las acciones de sus criaturas. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario acerca de Dios. Esa no es la imagen que la Biblia nos presenta de Dios. Ciertamente la Biblia nos presenta a Dios como un ser amoroso. De hecho, la Biblia lo define como amor. Dios es amor, dice Juan. La Biblia lo define así. Dios es un Dios misericordioso, pero al mismo tiempo la palabra de Dios nos presenta a ese ser como un Dios justo, un Dios que es enemigo del pecado completamente y un Dios que no pasa por alto el pecado de sus criaturas. Y el pasaje que nosotros hemos venido considerando en nuestra serie de sermones consecutivos en la epístola a los Romanos nos habla precisamente de eso. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Nos dice que Dios está enojado contra el hombre porque el hombre ha rechazado su verdad, porque el hombre ha sustituido su verdad, porque el hombre ha detenido la verdad de Dios. Lo que Dios ha revelado de sí mismo, el hombre lo ha detenido con su impiedad e injusticia, el hombre lo ha rechazado y el hombre lo ha sustituido, lo ha cambiado. Y el apóstol Pablo nos dice, nos muestra la manera en que Dios manifiesta esa ira de manera particular sobre los seres humanos precisamente por haberlo rechazado. Pablo nos dice que por haber rechazado a Dios, Dios ha dejado al hombre caminar en sus propios caminos. Él utiliza una frase que se repite en el versículo 24 del capítulo 1, en el versículo 26 e implícitamente en el versículo 28 también. La palabra, la expresión que Dios usa aquí o que Pablo usa aquí es que Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Y a qué Dios los entregó? Dios los entregó a la impureza sexual, Dios los entregó a la manifestación más degradante en esa época. Ya en esta época no es la más degradante, pero en esa época del apóstol Pablo era la más degradante de la impureza sexual, la homosexualidad y el lesbianismo. Ya nosotros tenemos otras manifestaciones que son todavía mucho más degradantes, porque no solamente los hombres tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres con mujeres, sino también seres humanos con animales. O dentro de esas relaciones homosexuales, incluso entre familiares. En la época del apóstol Pablo, en la época que Pablo escribió, lo más degradante en cuanto a eso era la relación entre personas del mismo sexo. Pero ya en los niveles en los que nosotros estamos, eso es un asunto complicado. Y no solamente porque la gente lo practica, porque usted dice, bueno, por eso siempre se ha practicado, siempre ha habido individuos que tienen preferencia con los animales que con las personas, pero hermanos, estamos hablando ya en una época donde se está, y en algunos lugares ya tratando de aprobar leyes como esa, de personas que se casen con animales. O sea, me voy a casar con un perro, me voy a casar con mi perro, y mi perro va a ser mi pareja sentimental. Así que estamos en unos niveles donde la venida de Cristo está próxima. Nosotros comenzamos a ver la semana anterior, de manera específica, nosotros comenzamos a ver esos pecados a los que Dios entregó a los seres humanos. Y nosotros dividimos, esto no es original, obviamente,
solamente estamos siguiendo la división que hacen aquí algunos autores, de 21 pecados que Pablo menciona aquí, una lista de 21 pecados divididos en 3 grupos. Un primer grupo de 4, un segundo grupo de 5 y un tercer grupo de 12 pecados. El primer grupo es introducido con las palabras están atestados o estando atestados, y la idea de esa palabra es que están repletos. No es que cometen un pecado aquí y otro pecado allá, no es que están repletos, rebosantes de esos pecados los seres humanos. Dios los entregó así porque ellos están atestados de eso. Y vimos 4 pecados generales en ese sentido. Dice la Biblia que ellos están atestados de toda injusticia, que ellos están atestados de toda iniquidad, de toda maldad, o de toda perversidad, que ellos están atestados de toda avaricia y que están atestados de maldad. Explicamos cada uno de esos conceptos. Comenzamos a ver el segundo grupo aquí, donde Pablo nos habla ahora no de pecados generales. Cuando hablamos de pecados generales, fíjense, injusticia, perversidad, avaricia, maldad, eso es general, son pecados generales. Pero ahora Pablo en este segundo grupo va a hablar de pecados específicos, y una vez más es introducido ese segundo grupo con la palabra también estando repletos o estando llenos, que es la palabra que Reina Valera traduce aquí. No es la misma palabra en el original, pero esta palabra hace referencia no solamente a que están repletos, sino a que están entregados a eso, que viven una vida dedicados, entregados a esos pecados. Y Pablo comienza hablando del primero de esos pecados, que fue el que vimos la semana pasada, que es la envidia. Que es la envidia. Miren Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y ahora él dice, llenos de envidia, llenos de envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia no es otra cosa que un sentido de insatisfacción por la percepción de una inferioridad comparativa. En otras palabras, yo estoy insatisfecho porque no soy como el otro es o porque no tengo lo que el otro tiene. Eso es la envidia, un sentimiento de insatisfacción por no ser como el otro es o por no tener lo que el otro tiene. Y explicamos eso ampliamente y dimos varios ejemplos. Pero miren, un segundo pecado que Pablo menciona aquí, en este segundo grupo específico, dice que los hombres sin Dios están llenos de homicidios. Hay una relación estrecha entre la envidia y el homicidio. Estos pecados que Pablo menciona aquí no están colocados ahí aleatoriamente al azar, no, están colocados ahí de manera intencional, porque algunos de ellos guardan relación el uno con el otro. La envidia guarda una relación estrecha con el homicidio. Usualmente la envidia trae consigo el deseo de asesinar a aquel que nosotros percibimos como superior a nosotros mismos. Un deseo de asesinar a aquel que entendemos que es superior a nosotros, o aquel que tiene lo que nosotros no tenemos, pero que nosotros deseamos. Ustedes recuerdan el caso de Caín, lo mencionábamos la semana anterior. ¿Recuerdan el caso de Caín? ¿Qué sucedió con Caín? Él va y presenta una ofrenda delante de Dios conjuntamente con su hermano Abel, pero la ofrenda de Caín no es agradable delante de Dios, más la ofrenda de Abel sí es agradable. ¿Y qué sucede? Caín siente envidia, y esa envidia hace que él se llene de resentimiento contra su hermano y termina asesinando a su hermano. Porque hay una relación estrecha, hay una relación muy estrecha. ¿Qué sucedió con Saúl? Otro ejemplo que poníamos la semana pasada, ¿recuerdan? David mata a Goliat, las mujeres vienen cantando y danzando, y en el canto de las mujeres le atribuyen a Saúl miles y a David 10,000. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y dice la Biblia que eso desagradó a Saúl, sintió envidia de eso que las mujeres estaban diciendo y dijo, nada más falta ahora que le den el reino. ¿Y cuál fue el resultado de esa envidia, de ese sentimiento?
de Saúl. ¿Cuál fue el resultado? Inmediatamente desató una persecución contra David intentando asesinarlo. Ven, hermanos, hay una relación estrecha. Estando llenos de envidia, homicidio. Cuando hay una envidia laboral, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere el envidioso? El envidioso lo que quiere es arrancarle la cabeza a usted en el sentido laboral. Eso es lo que él quiere, porque él quiere el puesto suyo. Y él va a ir donde el jefe y va a hacer todo lo posible por desacreditarlo, por difamarlo delante del jefe. Él le va a meter zancadilla, él le va a contar al jefe. ¿Para qué? Para que le arranquen la cabeza en el sentido laboral. ¿Ven, mis hermanos? Eso es así. La envidia es terrible. Y la envidia generalmente nos lleva a la persona al homicidio. Si la envidia es matrimonial, entonces hará lo que sea para que haya una separación de los esposos. Así que estando llenos de toda envidia y llenos de homicidio. Número 3, estos hombres sin Dios, dice la palabra de Dios, que están llenos de contiendas. Versículo 29. Llenos de envidia, homicidios, contiendas. Las contiendas son todas las acciones que amenazan con destruir la armonía entre las personas. En el libro de Proverbios se nos habla mucho acerca del contencioso. Personas que no pueden ver que dos personas estén en armonía. Gente en la iglesia incluso que a veces no pueden ver que la iglesia camine en armonía, sino que se levantarán gente contenciosa, gente que llevan la contraria solamente para romper la armonía que hay. Estamos de acuerdo en un propósito, todo el mundo está de acuerdo, pero se levanta uno que no. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué? No, pero él no da argumentos, no da razones, no da argumentos razonables, solamente que no está de acuerdo porque la intención es romper la armonía. Y así pasa también en los hogares. Hay gente que le molesta que en el hogar haya armonía, que en el hogar haya paz, que haya tranquilidad, y siempre tratan de romper esa armonía. Ese es el contencioso. Se trata de los pleitos y rivalidades que separan a los amigos, los matrimonios, las familias, las iglesias y los países. Y están llenos de contiendas. Por eso, hermano, para uno caminar hasta en la calle que usted esté caminando, usted tiene que tener cuidado, porque hay gente contenciosa en la calle, en el barrio hay gente contenciosa. Hay gente que busca lo que sea y lo provoca para crear un conflicto. Se dedican a eso, usted tiene que tener cuidado. Usted se montó en un carro público, se montó en una guagua, no se ponga a estar debatiendo y cosas, no se ponga en un carro público, en una guagua pública, de que hablar de pelota, de que hablar de política, porque cuando viene a ver usted tiene problemas. ¿Entiende? Cuando viene a ver usted sale peleando de ahí. Porque hay gente que anda así, hay gente en la calle que anda buscando contienda. Número 4, los que viven sin Dios están repletos de engaños. Versículo 29, homicidio, contiendas, engaños. La palabra que se traduce aquí como engaño es la palabra dolos, que significa literalmente falsificar algo. El término era aplicado comúnmente a las falsificaciones de metales y a la adulteración del vino, un vino que le echaba agua, que lo llenaban de agua y estaba adulterado o falsificado. ¿Y cuál era el objetivo? Engañarlo a usted con eso, venderle algo que no era en esencia lo que usted estaba comprando. Vivimos en medio de un mundo caracterizado por la falsificación, por el engaño, mi hermano. Es complicado nosotros negociar en la época en la que nosotros estamos viviendo, porque todo con el que usted negocia lo que busca es sacarle ventaja. Y son leones, es difícil. Yo estoy en una situación que cuando yo voy a un sitio de gente que yo no conozco, gente que no son de confianza, yo voy porque es complicado. Usted lleva un vehículo donde un mecánico, por ejemplo, lo primero que hace el mecánico, ábrelo ahí, desde que lo abre se pone la mano en la cabeza. Dice, muchacho, pues tú llegaste aquí de chepa.
Y a veces el vehículo es lo que tiene un alambrito nada más que hay que pegarle, y el tigre coge una llave de una vez y comienza a desarmar y comienza a quitar cosas. No, muchacho, tú llegaste aquí gateando. Yo no sé ni cómo tú llegaste aquí. Tú tienes que durar. No, este vehículo tiene que dejarlo aquí. Ellos te se lo deja, le deja el vehículo una semana. Y el tipo le dice, mira, que hubo que comprar tal pieza, que hubo que desmontar el motor, que hay que cambiarle, que si yo qué, que hay que cambiarle. Y le hace, ya usted sabe, un dineral usted tiene que pagar. Porque la gente anda engañando. Engañando es. O sea que hay que tener cuidado. Y mucha gente en la iglesia que dice que son cristianos, son engañadores también. Hay que tener cuidado con ellos. Esté negociando con ellos. Pues son engañadores también. Y están en las iglesias. Los hombres sin Dios falsifican los alimentos que nosotros comemos. Usted va a comprar una cosa y le dice que eso es, no, pero eso no es lo que usted está comiendo. Usted va a comprar unos alimentos y le dicen una cosa que tiene, que si yo qué, que tiene esto, que tiene aquello. Mentira, usted no está comiendo, lo que usted está comiendo cuando viene a ver es una basura. Y ellos le están vendiendo una cosa que tiene esto y que tiene tanto de proteína y que tiene tanto de que si yo qué y tanto de que si yo cuánto. No, sí, no se lleve de eso, mi hermano. Entonces así le venden a uno un reguero de cosas, le venden piezas, le venden electrodomésticos, porque aquí se falsifica todo, se falsifica la ropa que nosotros vestimos, le venden una prenda de vestir y usted dice, mira, tú es marca que sí yo qué. No, eso está falsificado. Los medicamentos que nosotros tomamos, señores, los medicamentos que la gente compra, que usted se toma para la salud, se lo falsifican. El dinero que nosotros usamos, ¿a quién de nosotros no le ha tocado que le han dado en un momento dado un billete falso? Y después entonces después usted pasa como el falsificador, porque usted no sabe nada y cuando usted va a pagar con ese billete la gente cree que fue usted que lo falsificó. Y el cristianismo que profesamos también se falsifica. En quinto lugar, los que rechazan a Dios están llenos de malignidades, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La palabra griega malignidades aquí es una palabra compuesta, la palabra kakoeteia. Esa palabra está compuesta por el adjetivo kakos, que significa malo o maldad, y el sustantivo ethos, que significa naturaleza. Lo que Pablo dice es que los impíos siempre están buscando una naturaleza mala en las cosas. Una naturaleza mala en las cosas. Aristóteles decía que esta palabra se refiere al espíritu que siempre busca lo peor en los demás. Lo peor en los demás. Hay gente que usted le dice, mira, pero el Señor está bendiciendo a fulano de tal. Mira cómo esa persona prosperada. Hay que ver de dónde que está consiguiendo eso. Siempre le buscan algo malo. Siempre le buscan algo malo. El lado malo a las cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes recuerdan cuando Jesús sacó aquel demonio que estaba en una persona que estaba endemoniada. Jesús va y le saca el demonio. ¿Qué dijeron los escribas y los fariseos? ¿Qué dijeron los líderes religiosos frente a este milagro que el Señor Jesucristo había realizado en este hombre? ¿Ustedes recuerdan? Mateo capítulo 12. Sí, es verdad que le echó fuera el demonio, pero eso fue por Beelzebú, príncipe de los demonios. Por el poder del diablo que echa fuera a los demonios. Señores, es difícil. Eso, buscándole siempre el lado malo, el lado negativo, lo peor de las cosas. Finalmente, Pablo menciona el tercer grupo de 12 pecados que son comunes en aquellos que viven sin Dios. Esta lista de pecados es presentada por Pablo sin frase introductoria como las anteriores. Están atestados, están llenos. Aquí simplemente Pablo comienza a mencionar los pecados a partir del versículo 30. Y en primer lugar, él nos dice que los que viven sin Dios son murmuradores y detractores. Use estas dos palabras juntas por cuanto estos dos pecados son muy similares. Y las dos palabras apuntan a pecados que se relacionan. Murmuradores, dice Pablo, detractores. Así que decidí considerar estos dos pecados juntos porque ambos son usados
con el propósito de dañar la reputación de la persona. El término murmuradores puede ser también traducido como chismoso o chismosos. Tiene que ver con la acción de contar en secreto algo de una persona para dañar su fama. Eso es lo que significa aquí la palabra murmuradores. Es el chismoso. ¿Quién es el chismoso? El chismoso es aquel que anda contando en secreto al otro algo de la otra persona con el propósito de dañar su reputación, de dañar su fama. Ahora voy a hacer una aclaración aquí con relación al chisme, porque mucha gente cree que el chisme es solamente contar o decir algo de una persona que no es cierta, y no es así. El chisme muchas veces involucra la verdad, es decir, lo que usted está diciendo muchas veces de la otra persona es verdad. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué es un chisme? Bueno, porque usted se lo está contando a la persona equivocada y se lo está contando con un propósito equivocado. Por ejemplo, si usted le está contando algo de alguien, le está contando algo a alguien, de una persona, ¿verdad? Y lo que usted está diciendo es verdad, pero esa persona no es parte de la solución de ese problema o de esa situación, y solamente usted se lo está contando para que esa persona salga por ahí y lo divulgue, repito, con el propósito de dañar la reputación de la persona. Entonces eso es chisme. Eso es un chisme. No, pero no es mentira lo que yo estoy diciendo, es verdad. Sí, es verdad, pero se lo está contando a quien no debes. Ay, pastor, pero yo le dije que no se lo dijera a nadie. Ajá, ¿y tú crees que no se lo va a decir a nadie? Tú sabes que desde que tú se lo digas va a salir a regalo de una vez. Porque hay personas que no guardan el secreto. La Biblia dice que el chismoso descubre el secreto. Es una de las características del chismoso. El chismoso, usted va y le paga y le dice, mira, te voy a dar estos 1,000 pesos para que tú no se lo cuente a nadie, ¿eh? Y usted se lo dice. Y cuando él lo escucha, él le da 2,000, le dice, toma 2,000, porque yo no me puedo quedar con eso. Entonces yo tengo que seguirlo diciendo. ¿Y sabe lo que hace el chismoso? Que el chismoso va y le dice, porque usted se lo dice, no se lo diga a nadie. Y él va y se lo dice a otro y le dice, mira, no se lo diga a nadie. Y usted tiene que tener cuidado cuando usted escucha de personas que le cuentan. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque si no hay persona que escuche al chismoso, no habrá chismoso. Existen chismosos, ¿saben por qué? Porque hay gente que escucha el chisme. Por eso alguien decía que el chismoso lleva al diablo en la lengua y el que lo escucha lo lleva en los oídos. O sea que los dos andan con el diablo, el que cuenta el chisme y el que lo escucha también. Entonces, desde que una persona va y le dice, te voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. Espérate. Mejor no me diga nada. Voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. O usted le pregunta, yo soy parte de la solución del problema. Si yo soy parte de la solución, entonces está bien, no hay problema, me lo puede decir. Pero si yo no soy parte de la solución, solamente para yo saberlo y después yo contarlo, no me diga nada entonces. Eso es lo que significa la palabra aquí, murmuradores, el que cuenta en secreto algo de alguien con el propósito de dañar su reputación. Mientras que el otro término, la palabra detractores, es procurar dañar la reputación de alguien de manera pública. Ambos tienen el mismo propósito, dañar la reputación, solamente que uno lo hace en secreto y otro lo hace públicamente. Ahora, de estos dos, el más terrible es el que lo hace de manera secreta. ¿Sabe por qué? Porque usted no se puede defender. Si es de manera pública, usted se puede defender. Si alguien públicamente dice algo de usted, usted públicamente puede
defenderse, pero el problema es que cuando es secreto usted no lo sabe. Y cuando usted viene a darse cuenta, ya medio barrio, ¿entiende?, tiene una percepción equivocada de usted, una idea errónea de usted, o ya su fama está dañada en medio barrio, porque esa persona se ha encargado de ir, oído por oído, dañando la reputación. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, pero yo no sé si a usted le ha pasado que usted, por ejemplo, usted le coge mala voluntad a alguien, por ejemplo, sin conocerlo, solamente porque alguien le ha contado algo. Y usted tiene un sentimiento de animadversión hacia esa persona y usted no lo conoce, solamente porque alguien se ha acercado y le dice, óyeme, pero fulano es así, 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 mire, fulano esto y fulano lo otro, y usted le cree todo eso, y usted no trata a la persona, nunca lo ha tratado, y después que usted lo trata, usted se va a dar cuenta que es diferente. Usted dice, oye, pero mira, tú eres diferente, lo que yo pensaba de ti, la idea que yo tenía de ti, ¿por qué? Porque ya la gente se había encargado de difamar a esa persona. El chismoso pasa la información dañina al oído, el detractor lo hace de manera pública. Y Pablo dice aquí que las personas que rechazan a Dios son chismosos, son murmuradores y son también detractores. Ahora, yo debo aclarar, mis hermanos, aquí, que lamentablemente en la iglesia tenemos chismosos. ¿Y saben por qué? Porque la gente cuando se convierte, si usted era chismoso allá afuera, cuando usted se convierte, eso no se va así de la noche a la mañana. Eso no se va así de la noche a la mañana. Por eso la Biblia dice constantemente que nosotros tenemos que despojarnos de esas cosas. O sea, hay un trabajo, un ejercicio que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que despojarnos de eso. Porque el chismoso que ya está habituado a eso, cuando él llega a la iglesia, eso no se quita así. Y que déjame quitarme el traje de chisme, ya yo no voy a ser chismoso. No, usted está llamado a no ser chismoso, pero lamentablemente hay gente que sigue con eso. Y en la iglesia hay gente que le gusta contar, hay gente que va a los oídos, hay gente que le gusta sin averiguar, sin saber, y vive contando. Pero Pablo dice también que estos impíos no solo rechazan a Dios, sino que además lo aborrecen. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Dios es aborrecido por las personas que le rechazan. Aunque la gente obviamente no va a decir eso. Nadie va a decir que yo no quiero saber de Dios. Usted va a encontrar 2 o 3 locos viejos por ahí que se hacen llamar ateos, que dicen eso públicamente, pero la gente no dice eso. La gente no anda diciendo por ahí, el impío no anda diciendo por ahí que yo no quiero saber de Dios, a mí no me hable de Dios. No, al contrario, ellos siempre están hablando de Dios, y de Dios, y Dios, y no, yo no hago nada sin Dios. Y ahora hay un término que está muy de moda, y yo oigo a muchos cristianos hablando de eso, de que Papa Dios, muchos cristianos, cuando yo oigo un cristiano hablando de eso, ya yo sé que ese cristiano no sabe nada de la Biblia. Y no sabe nada del cristianismo, di que Papa Dios, ¿qué Papa Dios? Ni Papa Dios. Entonces, ellos no andan diciendo eso. Pero Pablo nos dice que son aborrecedores de Dios. ¿Y saben por qué son aborrecedores de Dios? Porque Dios es la única barrera que se opone al estilo de vida pecaminoso de estas personas. Es la cadena que los ata para que no puedan disfrutar sus placeres perversos con una conciencia libre de culpa. Y por eso no quieren saber de Dios, son aborrecedores de Dios. Y si usted cree que la gente son, y que no, esa es una nación creyente, esas son gente creyente, esas son gente que creen en Dios. No. La Biblia dice en el Salmo, el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjense, él lo dice, ¿cómo él lo dice? En su corazón. Él no lo dice con sus labios públicamente, él lo dice en su corazón. En otras palabras, con su estilo de vida, él proclama que no hay Dios. O él vive como si Dios no existiera.
Por eso estas personas no quieren saber de Dios y procuran matarlo si fuera posible. Como el filósofo Nietzsche, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, que dijo que Dios había muerto, proclamó la muerte de Dios. Y el propósito de proclamar la muerte de Dios es vivir como vive la gente ahora, sin Dios. O sea, Dios no está en sus planes, Dios no está en sus metas, Dios no está en sus propósitos, no cuenta. La gente vive sin Dios. Así que procuran matarlo si fuera posible para sacarlo por completo, no solo de sus vidas, sino también del mundo. Son aborrecedores de Dios. Finalmente, por hoy, los que viven sin Dios son injuriosos, soberbios y altivos. Injuriosos, soberbios y altivos. Estas tres palabras apuntan hacia el orgullo que exhiben todos aquellos que se han alejado de Dios. La primera palabra, injuriosos, apunta en una dirección vertical y en otra dirección horizontal. En una dirección vertical se refiere a aquella persona que debido a sus riquezas, debido a su poder, a su fama, se olvidan de Dios, se olvidan que son simples criaturas, proclaman su autonomía, proclaman su independencia, dicen que no necesitan de nadie y que no necesitan de nada. Por eso no les extrañe que ustedes vean en algunos negocios de que negocio mi propio esfuerzo. Tal negocio mi propio esfuerzo. Y gente diciendo, no, yo todo lo que tengo lo he levantado con mi propio esfuerzo. ¿Qué están diciendo con eso? Pues nosotros tenemos que aprender a leer entre líneas, mis hermanos. ¿Qué están diciendo con eso? No, yo no necesito de nadie, yo no necesito de nadie, ni necesito de nada. Y en una dirección horizontal, los injuriosos son aquellos que sienten un placer diabólico al dañar a los demás, física, psicológica y emocionalmente, con sus palabras denigrantes e hirientes. Esos son los injuriosos. Sienten placer haciendo sentir mal a los demás, con palabras peyorativas, con palabras denigrantes, con palabras hirientes. Pero estos hombres no solo son injuriosos, sino también soberbios. Un filósofo griego definió el término usado aquí para soberbio como un profundo desprecio por todo lo que no sea uno mismo. Y señaló las cosas de la vida diaria que son señales de esta arrogancia. ¿Cuáles son esas cosas? Cuando se le pide a uno que acepte un cargo y rehúsa porque dice que no tiene tiempo para esas cosas. Eso es una señal de un soberbio. Mira, hermano, necesitamos, queremos que tú ejerces este ministerio. Ay, no, pastor, es que yo no tengo tiempo. Es un soberbio. Ajá, pastor, sí, es un soberbio. Porque ¿cómo yo me voy a negar a servir al Señor que me salvó? ¿Cómo me voy a negar a servirle a aquel que es, yo digo que es mi Señor y mi Rey? ¿Cómo me voy a negar? Eso es un acto de soberbia. Porque para cualquiera de nosotros, mis amados hermanos, es un gran honor y un gran privilegio servir al Señor de los cielos. Así que cuando a una persona se le pide que sirva en algo en la iglesia, que sirva en algún ministerio, esa persona tiene que sentirse honrada y decir, oh, gracias pastor, gracias mis hermanos, gracias iglesia, por darme la oportunidad de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es un soberbio. Es como que a usted lo llame ahora mismo el presidente de la República y le diga, el presidente de la República, Luis Abinader, y le diga a usted, mira, yo necesito que tú desempeñes este ministerio, he oído de ti, sé que tú tienes estas habilidades, estas capacidades, y necesito que tú me desempeñes este ministerio. Y que usted le diga, no, presidente, yo lo siento mucho, yo estoy muy ocupado en lo que yo hago, yo estoy muy ocupado
en mi empleo, o yo estoy muy ocupado en mi negocio. Es un acto de soberbia. El presidente del Banco Central, ¿saben qué? Hace mucho tiempo que estaba renunciando de la gestión pasada. Hace mucho que él estaba renunciando, hace mucho que él había puesto su renuncia. Y el presidente Danilo le dijo, no, renuncia, no. Yo te necesito aquí, porque aquí en el país nadie sabe más de economía que tú. Y tú eres el que ha mantenido, obviamente por la gracia de Dios, ha mantenido la estabilidad económica aquí. ¿Y saben qué pasó? Cuando hubo el cambio de gobierno ahora, este presidente le pidió a Albizu que fuera el presidente, que se quedara como presidente del Banco Central. Y él le dijo que sí. Y hace mucho tiempo que él estaba renunciando a eso. Eso es. Pero él se va a ganar su cuarto. Sí, pero ya él no quería estar ahí, él lo estaba diciendo hace mucho. Ya es un señor de edad avanzada y todo lo demás. Y esa gente, ella no necesita eso, por decirlo de alguna manera. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Eso es un acto de soberbia, como dice este filósofo aquí. Nunca dirige la mirada a nadie en la calle a menos que le produzca algún placer. Eso es un soberbio. Invita a comer a una persona y luego no aparece él, sino que manda a otra persona. Ese es un soberbio. Está rodeado de una atmósfera de desprecio y se complace en hacer que los demás se sientan insignificantes. Eso es un soberbio. Cuando usted está hablando con una gente y siempre esa gente capitaliza la conversación y no lo deja hablar a usted y nada más habla a él y de todo sabe, es difícil, mis hermanos, un soberbio. Estos hombres también son altivos. La palabra griega literalmente quiere decir vagabundo. Voy a explicar. Esa palabra era usada para designar a los charlatanes ambulantes que presumían de haber realizado curas o curaciones extraordinarias y andaban de pueblo en pueblo diciendo que ellos habían realizado, yo soy el curador fulano de tal, yo curé fulano, yo hice tal milagro, yo hice que si yo qué. O vendedores de joyas de poco valor, pero que aseguraban que estas joyas tenían propiedades maravillosas. Los griegos definían este término como el espíritu que pretende tener lo que no tiene. A los que presumen ser más ricos o más valientes de lo que son y se comprometen a hacer para obtener alguna ganancia o provecho lo que no son capaces de hacer. Esos son los altivos. Son gente que todo el tiempo están autopromocionándose. Siempre son los mejores, siempre son los que más saben, son los mejores en todo y siempre se están dando fama. Yo esto, yo aquello, y yo tengo esto, y yo tengo lo otro. Y dice la Biblia que los hombres sin Dios son así. Es la clase de persona que pretende tener negocios, estar en relación con gente importante, haber hecho obras de caridad y haber prestado servicio público que no existen más que en su imaginación. Son gente que en un caso incidental se toman una foto con una figura importante y la suben en todas las redes sociales. Dice, fulano de tal es mi amigo personal. Y después usted se da cuenta y dice, ¿cómo es su amigo personal? Pero ¿cómo? Se da cuenta que ni lo conoce. Ni lo conoce. Y a veces son hasta fotomontaje. Hermanos, eso es terrible. La persona presumida solo pretende impresionar a las demás. Y el mundo entero está repleta de personas así. Y lamentablemente, mis hermanos, repito, en la iglesia aparecen gente así también. Gente que siempre está impresionando, tratando de impresionar. Presumiendo de que son lo que no son y que tienen lo que no tienen. Por eso hay que tener cuidado, porque hay mucha gente, incluso dentro de la iglesia, mis hermanos, que se mete en unas deudas hasta el cuello, solamente por seguirle la corriente a los demás o solamente por presumir. No puede tener ese vehículo, pero anda en ese vehículo solamente para presumir de que tiene ese vehículo.
de que tiene dinero, de que tiene... No, mis hermanos, mientras más sencillo nosotros seamos, mucho mejor. A eso es que la Biblia nos llama. Y eso no quiere decir que usted no puede tener su buen vehículo, eso no quiere decir que usted no puede tener su buena casa, eso no quiere decir eso, mis hermanos. Lo que estoy diciendo es que mientras más sencillo nosotros nos mostremos, es mejor. A eso es que la Biblia nos llama. La Biblia no nos llama a presumir de que somos lo que no somos y que tenemos lo que no tenemos. Y a hacer lío y a meternos en lío solamente para que la gente vea, para que la gente diga, y a proyectarnos como que somos lo que realmente no somos. Se nos fue el tiempo, hay otros pecados aquí que Pablo menciona, y eso lo vamos a ver la próxima semana si el Señor así lo permite. Hermanos, me he detenido mucho tiempo en esta sección, pero pienso que esto es de suprema importancia, porque esto nos ayuda a nosotros a ver cómo viven los hombres sin Dios, de dónde Dios nos sacó por su gracia, cuán necesitados nosotros estamos del Evangelio de Jesucristo y cómo nosotros debemos vivir ahora, porque hay muchos cristianos que parecen no entender eso. Y habiendo salido del mundo y habiendo sido sacados del mundo, en la iglesia quieren vivir así. Hermanos, yo conozco muchas personas que dicen que son cristianas y viven así mismo como Pablo nos menciona aquí. Son soberbios, son injuriosos, son altivos, son envidiosos. Todos estos pecados son chismosos porque no han entendido. Y si alguno de nosotros, si nosotros estamos, porque de hecho, si alguno no, lo estamos, batallando con estos pecados, con lo que teníamos tendencia antes de convertirnos, la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo es eficaz para nosotros y para ayudarnos a nosotros a cambiar eso. El Señor nos ayude, mis amados hermanos, a vivir como es digno de nuestra vocación como cristianos. Que Dios les bendiga.